Segundos lo separaban de la muerte. El aire, que hasta un instante antes había sido denso y pesado por el olor a café procesado y cuerpos humanos, se transformó en una rugiente tormenta helada que irrumpió en el destrozado fuselaje. Robert Brown salió disparado hacia adelante con tal fuerza que el cinturón de seguridad se le clavó en la pelvis, amenazando con fracturarle los huesos. Un grito se le atascó en la garganta, desplazado por el aullido del metal desgarrándose, y un estruendo ensordecedor que parecía partir el mismo cielo. Vio cómo la fila de asientos frente a él, con la gente sentada, era arrancada y arrastrada hacia la blanca y turbia nada de las nubes. El mundo se convirtió en un infernal caleidoscopio de restos de equipaje, gritos y deslumbrantes relámpagos que atravesaban la cabina. Su mente, la de un geólogo acostumbrado al análisis y al orden, trataba desesperadamente de recomponer lo que estaba sucediendo. Turbulencias. Fallo de motor. Quizás dos. ¿Un rayo? Alcanzó a ver el ala. No la suya, sino la del lado izquierdo. Simplemente se plegó como un abanico de papel y se desprendió, dando tumbos en el abismo. El pánico, frío y pegajoso, finalmente rompió la presa del shock. Estamos todos acabados. El pensamiento era simple, cotidiano y, por lo tanto, aún más monstruoso. A su lado estaba sentada una mujer. Su rostro era una máscara de horror silencioso, sus ojos, dos enormes lagos oscuros de miedo. Estiraba la mano hacia él, pero sus dedos no alcanzaban, separados por unos pocos centímetros de vacío que ahora parecían un abismo insalvable. Entonces, un repentino tirón hacia abajo. Su cuerpo se despegó del asiento, colgando del cinturón. La presión le exprimía el aire de los pulmones. Vio cómo el suelo del avión bajo sus pies se combaba y se agrietaba, revelando la vista del embravecido océano allá abajo, a miles, quizás decenas de miles, de metros. Las olas parecían una diminuta ondulación, pero él sabía la fuerza incontenible que poseían. De repente, el cinturón se rompió. O el cierre no aguantó. Robert no lo supo. Simplemente salió volando. No hacia abajo, sino hacia un lado, a través del agujero que se había abierto en el costado, donde antes había una ventanilla. Lo último que vio dentro del avión fue el rostro de aquella mujer, distorsionado por la desesperación, antes de que la arrastraran en dirección contraria. Y entonces solo hubo viento. Un viento helado e implacable que le arrancaba la ropa y le golpeaba la cara con la fuerza de cientos de puños. Su cuerpo giraba como un muñeco de trapo. El mundo desapareció, quedando solo el rugido, el frío y la sensación de una caída interminable. No gritó. No podía. Los pulmones le ardían, negándose a funcionar en el aire enrarecido. En su cabeza, con sorprendente claridad, brilló una imagen. Sarah. Su sonrisa cálida como un día de verano, y Emily, su hija de 6 años, abrazándolo por el cuello en el aeropuerto, hacía solo unas horas. «Vuelve pronto, papá». Su voz sonó tan nítida como si estuviera allí mismo, por ellas. Tenía que hacer algo. Pero ¿qué se puede hacer, cayendo desde varios kilómetros de altura hacia una muerte segura? Se encogió instintivamente, pegando los brazos al cuerpo, intentando estabilizar la caída. Inútil. Vio cómo pasaban volando otros restos, otros cuerpos. Un baile de la muerte Cosmarny y silencioso. El océano se acercaba rápidamente, transformándose de un manto azul en una furiosa masa burbujeante. El impacto sería instantáneo. Cerró los ojos, esperando el final. 1 segundo. 2. 5. 10. Un impacto. Pero no el que esperaba. Algo enorme, metálico y plano le golpeó la espalda. ¿Un revestimiento? ¿Parte de un ala? El dolor fue cegador, pero ese trozo de metal se convirtió en su maldita salvación. Se aplastó contra él, aferrándose con los dedos a los bordes afilados y desgarrados,
mientras esa improvisada balsa se dirigía hacia el agua en un ángulo. No lo libraba de la muerte, solo la posponía por unos instantes y cambiaba su naturaleza. En lugar de ser aplastado contra la superficie del agua, ahora volaba sobre una gigantesca cuchilla que estaba a punto de decapitar una ola. El estruendo de la colisión con el agua fue como una explosión. Robert salió despedido de la lámina de metal como una pluma. El agua helada se cerró sobre su cabeza, sacándole el último aliento de los pulmones. Oscuridad. Silencio. Dolor en todo el cuerpo. Instinto. Antiguo y poderoso, lo obligó a luchar. Agitaba los brazos, las piernas, sin entender dónde estaba arriba y dónde abajo. Los pulmones ardían como fuego, exigiendo oxígeno. La conciencia comenzó a desvanecerse, cediendo el paso a una paz dulce y seductora. Un poco más y todo terminaría. Pero ante sus ojos volvió a aparecer el rostro de Emily, sus ojos risueños. No. No ahora, no así. Se lanzó hacia arriba con un último esfuerzo desesperado que surgió de lo más profundo de su ser. Su cabeza rompió la superficie. Tosiendo, escupió agua salada, tragando con avidez el aire que le quemaba la garganta. Alrededor flotaban escombros. Una mancha de queroseno se extendía por el agua en irisados colores, y su olor acre le golpeaba la nariz. En algún lugar, a lo lejos, algo ardía, proyectando reflejos naranjas sobre la cresta de las olas. No se oían gritos. Solo el ruido de las olas y el crepitar del combustible que se consumía. Estaba solo. Se aferró a una balsa inflable que, milagrosamente, había sobrevivido, y ahora flotaba como una serpiente amarilla gigante. El cuerpo le temblaba, de frío, de shock. Miró a su alrededor. El horizonte estaba vacío, salvo por una columna de humo negro que se elevaba allí donde, al parecer, había caído la mayor parte del avión. Demasiado lejos. Nadie. Ni un alma viva. Se agarró a la balsa, y las olas. Las olas lo zarandeaban de un lado a otro. El tiempo había perdido todo sentido. Los minutos se fundían en horas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojo, sangre y violeta. La belleza de esa puesta de sol era sacrílega. Con la llegada de la oscuridad, el frío se volvió insoportable. Los dientes le castañeteaban. Cada músculo le dolía. Sabía que no aguantaría así toda la noche. Se dormiría y se ahogaría. Se acabó. Entonces lo vio. Una silueta oscura contra el fondo del cielo que se extinguía. No era un barco. Tierra. Una isla. Estaba lejos. Quizás a varios kilómetros. Pero estaba ahí. Una esperanza, débil y temblorosa, se encendió en su corazón helado. Se impulsó desde los restos del avión y comenzó a nadar. Nadó como nunca en su vida. Brazadas enérgicas, apenas moviendo las piernas. Cada movimiento le hacía sentir el dolor en su cuerpo maltrecho. Nadaba hacia ese oscuro pedazo de tierra, como hacia un faro, invirtiendo en cada brazada los restos de su voluntad. Cuando sus pies tocaron el fondo, no se lo creyó. Dio unos pasos más y se desplomó sobre la arena, boca abajo. Las olas lamían sus botas perezosamente. Estaba demasiado débil para arrastrarse más lejos. Se limitó a yacer allí, escuchando el sonido de las olas y su propia respiración entrecortada. Había sobrevivido. Estaba en tierra firme. Pero cuando levantó la cabeza con dificultad y miró hacia el interior de la isla, hacia la pared de vegetación negra e impenetrable de la que provenían extraños sonidos desconocidos, comprendió que el naufragio era solo el principio. El verdadero infierno le esperaba delante, y en el momento en que la conciencia lo abandonaba definitivamente, vio movimiento en la densa sombra al borde de la jungla. Algo grande y silencioso lo observaba desde la oscuridad.
Robert despertó por el dolor. Un dolor sordo y palpitante en la pierna izquierda y un dolor agudo y punzante en las costillas con cada inspiración. El sol ya estaba alto y sus rayos le daban implacablemente en los ojos. Yacía en el mismo lugar donde se había desplomado, en una franja de arena blanca. El océano estaba en calma. Su superficie turquesa brillaba perezosamente bajo el sol tropical. Apenas quedaban rastros de la tormenta y el desastre de la noche anterior, salvo los escombros esparcidos por la orilla. Se incorporó y el mundo se tambaleó. La cabeza le zumbaba. Se examinó. Los pantalones estaban hechos jirones, la camisa reducida a harapos. En la espinilla tenía una profunda herida lacerante de unos 15 centímetros de largo, cuyos bordes ya habían comenzado a hincharse y enrojecer. La lavó con agua salada, haciendo una mueca ante el ardor. Las costillas probablemente estaban fisuradas, si no rotas. Pero estaba vivo. Esa idea aún le parecía increíble. Se levantó, apoyándose en un trozo de plástico, y miró a su alrededor. La isla era más grande de lo que le había parecido ayer. A su izquierda y a su derecha, la playa se extendía hasta el horizonte, bordeando la tierra. Detrás de él, justo detrás de la estrecha franja de arena, comenzaba la jungla. Una pared impenetrable de lianas, helechos gigantes y árboles cuyas copas se entrelazaban en una densa cúpula verde que no dejaba pasar la luz del sol. En el centro de la isla se elevaba el pico de un volcán extinto, cuya cima estaba envuelta en nubes. El aire era húmedo, pesado, lleno de olores a hojarasca en descomposición, sal y flores desconocidas, y un silencio ensordecedor, opresivo, solo interrumpido por los gritos de aves exóticas y el susurro de las hojas. Estaba solo. De los 187 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, solo él había sobrevivido. O quizás alguien más. La esperanza lo hizo cojear a lo largo de la orilla, gritando nombres que no conocía. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Solo respondían el eco y el sonido de las olas. Caminó quizás 1,5 kilómetros antes de darse cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Estaba solo. Y entonces lo invadió el terror. No el miedo animal que había experimentado durante el accidente, sino otro, frío, existencial, aislamiento. Él era un punto en el enorme mapa del Océano Pacífico. Nadie sabía dónde estaba. La búsqueda, si la había, se centraría en el lugar supuesto del accidente. A cientos de kilómetros de distancia. La corriente lo había arrastrado. No lo encontrarían. Se sentó en la arena, y la desesperación lo cubrió como una pesada ola. Todo había terminado. Había sobrevivido a un accidente aéreo solo para morir de hambre y sed en una isla sin nombre. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se sacudieron en un llanto silencioso. Y en ese momento, en el fondo mismo de la desesperación, sus dedos palparon una fina cadena alrededor de su cuello. La sacó. Un medallón de plata en forma de corazón, un regalo de Sara para su 5º aniversario de boda. Lo abrió. En un lado, una pequeña fotografía de su esposa, sus ojos llenos de amor y luz. En el otro, Emily, riendo con 2 dientes de leche faltantes. Miró sus rostros y algo dentro de él cambió. ¿Rendirse? ¿Morir aquí, en esta tumba verde? ¿Y permitirles pensar que simplemente había desaparecido? ¿Dejar que Emily creciera sin un padre? No, no podía. Se lo debía a ellas. Se lo debía a sí mismo. Tenía que sobrevivir. Ese pensamiento, esa obligación, se convirtió en su ancla. Se levantó, ya sin tambalearse. El dolor en la pierna y las costillas no había desaparecido, pero ahora era un segundo plano, no el centro de su universo. Necesitaba un plan. Robert Brown, geólogo, acostumbrado a un enfoque sistemático, volvió a tomar el control. Primero, agua. Segundo, refugio.
Tercero, comida. Cuarto, fuego. Quinto, señal. Pasos sencillos que, en su situación actual, parecían ascender al Everest. Comenzó inspeccionando los restos del avión. La mayor parte era basura inútil, trozos de plástico, aislamiento, restos de tela. Pero la suerte le sonrió. Encontró varias botellas de agua selladas del servicio de a bordo del avión. 6 en total. Un tesoro invaluable. Luego se topó con una maleta que se había abierto con el impacto. La ropa estaba mojada, pero intacta. Encontró un par de vaqueros de hombre que le quedaban un poco grandes y varias camisetas. Al cambiarse, se sintió un poco más humano. El hallazgo más valioso en la maleta resultó ser una pequeña navaja suiza con varias hojas. No era un machete, por supuesto, pero era mejor que nada. Tenía agua, pero sabía que 6 botellas eran una miseria. Era como tener 6 mililitros de agua en el desierto. Necesitaba una fuente constante. Se volvió hacia la jungla. La lógica le decía que en una isla volcánica debía haber arroyos que descendían de las montañas. Pero adentrarse en ese caos verde daba miedo. El movimiento que había visto ayer entre las sombras no se le iba de la cabeza. ¿Qué había sido? ¿Un animal? ¿O era su imaginación? Le vino un recuerdo fugaz a la mente. No de su vida, sino de un manual de supervivencia que había leído por aburrimiento hacía muchos años. Busca las tierras bajas. El agua siempre fluye hacia abajo. Caminó a lo largo del borde de la jungla, aguzando el oído. Después de media hora, cuando ya casi se había desesperado, lo escuchó. Un murmullo débil, apenas audible. Corrió hacia el sonido, abriéndose paso a través de arbustos espinosos, sin importarle los rasguños. Y allí estaba, un pequeño arroyo con agua cristalina y fría que corría sobre piedras cubiertas de musgo. Se arrodilló y bebió, bebió, bebió. Era el agua más deliciosa que había probado en su vida. Llenó sus botellas vacías. El primer punto del plan estaba cumplido. Ahora, un refugio. No quería volver a la playa expuesta. La jungla ofrecía sombra y protección contra el viento, pero también entrañaba peligros desconocidos. Decidió buscar un lugar cerca del arroyo, y encontró una pequeña hornacina rocosa. No era una cueva, sino más bien una hendidura protegida por 3 lados. No era perfecto, pero era mejor que nada. Durante el resto del día, arrastró grandes hojas de palma y ramas, construyendo una especie de pared frente a la hornacina. Quedó endeble y fea, pero era su primera vivienda, su hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentó frente a su casa, exhausto. El hambre se hacía notar con un dolor sordo en el estómago. Llevaba más de un día sin comer. Inspeccionó la playa en busca de algo comestible. ¿Cocos? Había visto palmeras, pero todos los cocos estaban demasiado altos. Intentó abrir uno de los cocos verdes caídos, pero no pudo. Su navaja suiza era demasiado pequeña. Cayó la noche. Rápida, repentina, como si alguien hubiera apagado la luz. Y con la oscuridad llegaron los sonidos. El chirrido de los grillos, el canto de las cigarras, el ulular de algún ave nocturna, crujidos en el sotobosque. Cada sonido lo hacía estremecerse. Se sentó en su hornacina, apretando la navaja suiza en la mano y escudriñando la oscuridad. El frío le calaba los huesos. Sin fuego, la noche en la jungla era una tortura. Volvió a abrir el medallón. En la oscuridad no veía las caras, pero sabía que estaban ahí. «Lo superaré, familia», susurró en la oscuridad. «Sobreviviré. Volveré con vosotros». De repente, muy cerca, se escuchó el chasquido de una rama seca. Algo grande se abría paso entre los arbustos. Robert se quedó paralizado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. Contuvo la respiración, intentando discernir algo en la oscuridad impenetrable. El ruido cesó.
Se hizo un silencio aún más amenazante que los sonidos anteriores. Estaba ahí, muy cerca, y estaba esperando. Robert sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo en esa isla, y no estaba en la cima de la cadena alimenticia. La tensión se hizo casi insoportable cuando, desde la oscuridad, a unas pocas decenas de metros de su refugio, resonó un gruñido gutural y grave que le heló la sangre. El gruñido hizo que cada pelo del cuerpo de Robert se erizara. No era un aullido de lobo, ni el rugido de un oso, sino algo sordo, vibrante, lleno de amenaza primordial. Provenía de la oscuridad, del lugar donde la jungla era particularmente densa. El instinto gritaba: ¡corre! Pero la mente del geólogo, acostumbrada al análisis, trabajaba febrilmente. No había a dónde correr, estaba atrapado. Se acurrucó en lo profundo de su hornacina rocosa, con la navaja suiza extendida frente a él. Una defensa lamentable contra la bestia desconocida. Se quedó sentado así, sin moverse, tal vez 1 hora, tal vez 3. El tiempo se convirtió en una sustancia viscosa y pegajosa. Cada crujido hacía que su corazón se le subiera a la garganta. Pero la bestia no dio más señales de su presencia. ¿Se habría ido? ¿O simplemente estaba al acecho, observando? Esa idea era aún más aterradora. Robert no pegó ojo hasta el amanecer, hasta que los primeros rayos de sol se filtraron entre el follaje, disipando las sombras nocturnas y sus miedos. Con el amanecer llegó también la consciencia de un nuevo problema, aún más acuciante: el hambre. Ya no era solo una sensación desagradable en el estómago, sino un auténtico tormento. Le daba vueltas la cabeza, y la debilidad le dificultaba el movimiento. Tenía agua, pero sin comida no duraría mucho. Tenía que encontrar comida. Salió de su refugio, cojeando por la pierna herida, que se había hinchado aún más durante la noche. Lo primero que decidió hacer fue explorar la costa durante la marea baja. Había leído que en las charcas de marea se podían encontrar moluscos y cangrejos. Y, efectivamente, en pequeñas bañeras de piedra dejadas por el agua que se retiraba, bullía la vida. Recogió 1 docena de pequeños cangrejos y un puñado de conchas parecidas a mejillones. ¡Victoria! Arrastró su botín hasta el arroyo, pero enseguida se topó con un nuevo problema: comérselo crudo. La idea de aquellos moluscos vivos y babosos le revolvía el estómago, y los cangrejos estaban protegidos por un duro caparazón. Necesitaba fuego. Fuego no solo para cocinar, sino también para calentarse, para protegerse de las criaturas nocturnas, para señalar a los rescatistas. El fuego era la clave de todo. Robert se sentía como el protagonista de una novela. Encontraría 2 piedras, sacaría una chispa y listo. La realidad resultó ser mucho más prosaica y humillante. Se pasó 1 hora golpeando entre sí diferentes piedras de la playa. Resultado: 0. Ni una sola chispa. Solo los nudillos ensangrentados. Entonces decidió probar el método de la fricción. Encontró un palo seco, hizo una muesca en un trozo de madera flotante. Frotó con saña, hasta que le dolieron los hombros, hasta que le salieron ampollas en las palmas de las manos. La madera se calentaba, aparecía un ligero humo, pero en cuanto se detenía para tomar aliento, todo se enfriaba. El yesca que había preparado con musgo seco y fibras de corteza nunca llegó a arder. Fracaso tras fracaso. El sol ya empezaba a declinar, y él seguía sentado, sudado, enfadado y hambriento junto a un montón de palos inútiles. La desesperación empezaba a apoderarse de él de nuevo. Él, doctor en ciencias, era incapaz de llevar a cabo una tarea que los hombres primitivos resolvían hace millones de años. Era humillante. Lanzó el palo a los arbustos y aulló de impotencia. Y entonces su mirada se posó en una de las botellas de agua que había encontrado. De plástico, con el fondo abombado. Una lente. Recordó cómo de niño encendía papel con una lupa.
¿Podría funcionar? Las posibilidades eran mínimas. El sol ya se estaba poniendo. Sus rayos caían en un ángulo agudo, pero era su última esperanza. Llenó la botella de agua limpia hasta el borde para que estuviera lo más abombada posible. Encontró la brizna de yesca más seca que pudo, se arrodilló, capturó el rayo de sol y lo enfocó a través del fondo de la botella en un diminuto punto brillante sobre el musgo. Las manos le temblaban por el cansancio y la tensión. 1 segundo. 2. 5. Nada. Cambió el foco, intentando encontrar el ángulo correcto. 10 segundos. 20. Y de repente, vio una fina hebra de humo. Humo de verdad, humo denso. Contuvo la respiración, temiendo espantar la suerte. El humo se hizo más espeso. Apareció una pequeña chispa naranja, del tamaño de una cabeza de alfiler. Robert, con cuidado, como si fuera la criatura más frágil del mundo, empezó a soplar sobre ella. La chispa tembló, pero no se apagó. Añadió un poco más de yesca. La llama lamió tímidamente la fibra seca, luego una y otra vez. Y por fin, prendió una pequeña pero firme hoguera. Robert se echó a reír, echó a Paahi. No era una risa de alegría, sino más bien una carcajada histérica de alivio. Lo había conseguido. Había hecho fuego. Se sentía como Prometeo. Añadía ramas al fuego, temiendo que se apagara. Mantendría ese fuego encendido, costase lo que costase. No era solo fuego, era la vida. Sobre las piedras calientes que había puesto en el fuego, asó sus cangrejos y mejillones. El olor era divino. La carne del cangrejo, extraída del caparazón con un cuchillo, era correosa y salada, pero era la comida más deliciosa que había probado en su vida. Se lo comió todo hasta la última migaja. Satisfecho, abrigado y protegido por la luz del fuego, sintió cómo la tensión de los últimos días empezaba a remitir. Se sentó, echando leña al fuego, y miró las danzantes llamas. Había sobrevivido un día más. Había dado los primeros pasos. Estaba aprendiendo. Sí, cometía errores, pero aprendía de ellos. Decidió que era hora de ocuparse de la pierna. A la luz del fuego, la herida parecía aún peor. Los bordes estaban inflamados. La piel alrededor estaba caliente al tacto. Infección. Si lo dejaba pasar, podría acabar en gangrena y muerte. Volvió a lavar la herida con agua hervida del arroyo, lo que fue terriblemente doloroso. Luego, recordando otro fragmento de conocimiento de algún programa, encontró una planta parecida al aloe que crecía junto a las rocas. Cortó una hoja y aplicó su pulpa a la herida. El gel fresco le proporcionó un alivio instantáneo. Sujetó la compresa con una tira de tela arrancada de su camiseta. Hizo todo lo que pudo. Ahora solo quedaba esperar. Se tumbó en sus nichos, pero no demasiado cerca de la entrada, y miró el fuego. El fuego proyectaba largas sombras extrañas sobre las rocas y los árboles. La jungla ya no parecía tan amenazante, pero sabía que la bestia estaba ahí fuera. Sabía que no podía relajarse. Antes de caer en un sueño inquieto, volvió a sacar el medallón. Un día más, familia. Sigo luchando. Lo apretó en su puño. Había comenzado su camino de supervivencia con muchos errores, pero uno de ellos podría haber sido fatal. Aquella noche, cuando probó unas bayas desconocidas que crecían en un arbusto llamativo y atractivo cerca del arroyo. Eran dulces y él, atormentado por el hambre, se comió un puñado entero. Fue su mayor error. Al cabo de una hora, le retorció un dolor de estómago tan fuerte que pensó que sus entrañas se desgarraban. Vomitó una y otra vez, hasta que en su estómago no quedó nada más que bilis. Yacía en el suelo débil y deshidratado, maldiciendo su estupidez. Sobrevivió de milagro, perdiendo casi todas sus fuerzas. Esa lección la aprendió para siempre. En este nuevo mundo, todo lo que es hermoso es, muy probablemente, mortalmente peligroso. Pero hoy era el vencedor. Tenía agua, refugio y fuego. No murió de hambre. Pero cuando ya se estaba quedando dormido, un extraño sonido llegó a sus oídos.
ahogando incluso el crepitar de la hoguera. No era ni el rugido de una bestia, ni el grito de un ave. Era un débil y entrecortado pitido electrónico. Venía de alguna parte de la playa. Robert se levantó de un salto. ¿Qué era eso? ¿Una radiobaliza? ¿Otro superviviente? Agarró una rama ardiendo como antorcha y, olvidándose del dolor en la pierna, corrió hacia el sonido, con el corazón latiendo a toda velocidad por una nueva y descabellada esperanza. Con la tea llameante en la mano, Robert cojeaba por la playa nocturna, guiándose por el pitido intermitente. El sonido era tenue, y tenía que detenerse y escuchar cada pocas decenas de pasos. La esperanza, aguda y embriagadora, lo empujaba hacia adelante. Tal vez era una baliza de emergencia de uno de los chalecos salvavidas. O quizás alguien más había sobrevivido e intentaba enviar una señal. Los pensamientos se atropellaban, uno más halagüeño que el otro. El pitido lo llevó hasta un gran cúmulo de escombros, arrastrados a la orilla por la marea, un amasijo de plástico, aislamiento y metal retorcido. El sonido provenía de algún lugar dentro de esa pila. Robert comenzó a remover la basura, sin prestar atención a los bordes afilados que le arañaban las manos. Trabajaba como un poseso, apartando trozos de fuselaje y jirones de asientos. El pitido se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, debajo de un fragmento de compartimento de equipaje, lo vio. Era una caja negra. No la que graba las conversaciones en la cabina, sino el registrador de datos de vuelo. Su carcasa estaba abollada, pero la robusta construcción había resistido el impacto. Y de ella provenía ese sonido. La señal de la baliza de emergencia, que se activaba al contacto con el agua. La decepción fue casi físicamente dolorosa. Ni una persona, ni un rescate. Solo un trozo de electrónica, cumpliendo su última e inútil función. La batería, a juzgar por la débil señal, estaba casi agotada. Pronto, incluso ese fino hilo que unía a Robert con la civilización se rompería. Se sentó en la arena junto a la caja negra, y toda la energía que lo había impulsado hasta allí se evaporó. Estaba solo de nuevo. Peor aún, le habían dado una esperanza, y luego se la habían arrebatado. Era cruel. Golpeó la arena con el puño. Y luego otra vez, y otra más, hasta que los nudillos comenzaron a dolerle. La rabia se transformó en apatía. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía luchar si el mundo le arrebataba metódicamente cualquier oportunidad? Se sentó y escuchó cómo se apagaba el pitido de la baliza. Pip, 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 pip. Silencio. La batería se había agotado. Ahora sí que estaba completamente aislado. Se quedó sentado en la playa hasta el amanecer, mirando las estrellas. Por primera vez en esos días, comenzó a hablar consigo mismo. No solo a murmurar, sino a mantener un diálogo completo. Una parte de él, pragmática, insistía en que tenía que volver al campamento, revisar el fuego, reponer las reservas de leña. Otra, destrozada y cansada, susurraba que todo eso no tenía sentido, que era más fácil tumbarse allí, en la arena, y esperar el final. Esa división interna lo asustaba. Siempre se había enorgullecido de su mente clara y lógica, y ahora su propio razonamiento se estaba convirtiendo en su enemigo. Comenzó a recordar pequeños detalles de su vida pasada con una claridad obsesiva y a la vez nítida. El olor del café que preparaba Sara por las mañanas. La sensación de la pequeña mano de Emily en la suya. El sonido de la puerta del garaje al abrirse cuando volvía del trabajo. Esos recuerdos eran a la vez una salvación y una tortura. Le recordaban por qué luchaba, pero al mismo tiempo subrayaban el abismo insondable entre lo que había sido y lo que era. Cuando salió el sol, el pragmático venció. Robert se levantó con dificultad y regresó a su refugio. La hoguera casi se había extinguido, solo quedaban brasas humeantes. Con pánico, comenzó a avivarlas, añadiendo musgo seco. El fuego,
A regañadientes, se reavivó. Perderlo ahora sería una catástrofe. Los siguientes días se convirtieron en una monótona rutina de supervivencia. Recoger leña, mantener el fuego, buscar comida en la costa. Curar la pierna que, afortunadamente, gracias a las compresas de hiedra y la limpieza, comenzaba a sanar lentamente. Pero la hinchazón no disminuía, y cada paso le producía dolor. Un día, mientras exploraba una nueva zona de la playa, encontró algo que le heló la sangre. En la arena, justo por encima de la línea de la marea alta, yacía un chaleco salvavidas. Uno normal, amarillo, con pictogramas. Pero tenía manchas marrones. Sangre. Y junto al chaleco, en la arena, vio huellas. No las suyas. Más pequeñas. Femeninas. O adolescentes. Las huellas partían del agua hacia el borde de la jungla y se perdían en la densa vegetación. No estaba solo. Alguien más había sobrevivido. Esa idea le golpeó la cabeza como champán. Se lanzó tras las huellas, gritando: ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡No tengan miedo! Se abría paso a través de las lianas, sin prestar atención al dolor en la pierna. Las huellas eran frescas, tal vez de un día o dos de antigüedad. Las siguió durante media hora, adentrándose cada vez más en la jungla. Y entonces se dio cuenta de que algo no iba bien. Las huellas eran demasiado claras, demasiado uniformes, y comenzaban a repetirse. Se detuvo y miró a su alrededor. Reconoció el lugar. Ese tronco caído, esa piedra con forma extraña. Ya había estado allí. Las huellas lo estaban llevando en círculos. Él observó la huella en la arena con más detenimiento, y un escalofrío le recorrió la espalda. No eran las huellas de otra persona. Eran sus propias huellas. Él mismo había pasado por allí ayer, cuando buscaba leña. ¿Y el chaleco? Podría pertenecer a cualquiera. La sangre podría ser de cualquiera. Su mente, hambrienta de esperanza, simplemente había sumado 2 y 2, y había obtenido 5. Había creado una ilusión. Había creído en ella, y la había perseguido como un loco. Se sentó sobre un tronco caído, y la risa lo invadió. Una risa silenciosa, enajenada. Se reía de su propia estupidez, de la desesperación que lo obligaba a ver lo que no existía. Estaba empezando a perder la cabeza. El aislamiento y el estrés estaban haciendo estragos. Recordó las historias de marineros náufragos que oían voces y veían fantasmas. Ahora él era uno de ellos. Esa ososnanie lo despertó mejor que un balde de agua helada. Tenía que controlarse. No podía permitir que su mente lo traicionara. Decidió asignarse una tarea. Concreta, complicada, que requiriera concentración. Debía distraerlo de la autodestrucción. Decidió construir un refugio de verdad. No una mísera pared de hojas, sino una choza sólida que lo protegiera de la lluvia y el viento, y de las criaturas de la noche. Dedicó los siguientes días a ese proyecto. Cortó arbolitos con su navaja suiza. Un trabajo largo y extenuante. Ató la estructura con lianas. Tejió las paredes con ramas flexibles y las cubrió con varias capas de hojas de palma. El trabajo era duro, pero lo estaba salvando. Le daba un propósito. Obligaba a su cerebro a trabajar en la resolución de problemas prácticos, en lugar de vagar por los laberintos de la desesperación y las alucinaciones. Cuando la choza estuvo terminada, sintió orgullo. Era una construcción sólida y confiable. Su fortaleza. Trasladó allí sus pocas posesiones. Ahora tenía un verdadero hogar. Pero la isla no pensaba darle un respiro. Una noche, mientras estaba sentado junto a la fogata frente a su nueva casa, notó que el cielo en el oeste había adquirido un extraño tono verdoso grisáceo. El viento amainó, y en el aire se instaló un silencio siniestro y opresivo. Los pájaros enmudecieron. Hasta las cigarras callaron. Robert, que se había criado lejos del océano, no comprendió esas señales.
pero sus instintos primarios gritaban peligro. Algo se acercaba, algo grande y terrible. Reforzó su choza como pudo y echó más leña al fuego, pero no estaba preparado para lo que le tenía reservado la naturaleza. Cuando las primeras ráfagas de viento azotaron la isla, comprendió que todos sus esfuerzos habían sido en vano. No era solo lluvia, era una tormenta tropical y se dirigía directamente hacia él. El viento aullaba como 1000 demonios, rompiendo ramas y doblando los árboles hasta el suelo. Su choza, su orgullo, crujía y gemía bajo esa embestida. Se sentó adentro, abrazándose la cabeza con las manos y rezando. Pero la tormenta solo ganaba fuerza. De repente, se oyó un crujido ensordecedor. Un árbol enorme que crecía cerca no resistió y empezó a caer, directamente sobre su refugio. Robert ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Robert ne. El instinto lo impulsó a salir de la choza una fracción de segundo antes de que un estruendo ensordecedor sacudiera la tierra. Toneladas de madera se desplomaron sobre el lugar donde acababa de estar sentado. Su refugio, su fortaleza, el fruto de días de arduo trabajo quedó aplastado. Enormes ramas atravesaron el techo y las paredes, convirtiendo la choza en un montón de astillas y hojas. Sobrevivió de milagro, con solo unos pocos rasguños causados por los escombros que volaban. Yacía en el suelo mojado, mientras a su alrededor rugía el infierno. El viento lo derribaba. El aguacero era tan denso que parecía estar en el fondo de una cascada. La visibilidad era nula. Su fogata, su preciosa llama, fue apagada instantáneamente por los torrentes de agua. La oscuridad y el caos lo engulleron todo. Intentó levantarse, pero una ráfaga de viento lo arrojó al suelo de nuevo. Gateó, agarrándose a raíces y piedras, tratando de encontrar algún refugio. Su nicho en la roca. Debía de haber sobrevivido. Gateó en su dirección, guiándose por la memoria. El agua ya le llegaba a los tobillos, convirtiendo el sotobosque en una masa resbaladiza. Su pierna herida le dolía protestando. Llegó al nicho y se metió en el rincón más alejado. Allí estaba un poco más tranquilo. La roca lo protegía del viento directo, pero el agua seguía entrando. Estaba empapado hasta los huesos, helado, y lo sacudía un temblor incontrolable. La tormenta rugía como una bestia herida. Los relámpagos desgarraban casi continuamente el cielo negro, iluminando por un instante una imagen apocalíptica. Árboles doblándose hasta el suelo, hojas y ramas volando por el aire. El trueno resonaba con tal fuerza que parecía que la roca en la que se escondía estaba a punto de partirse. En ese momento, se derrumbó. Todos sus logros, todas sus pequeñas victorias, fueron reducidos a polvo en cuestión de minutos. Había perdido su refugio. Había perdido el fuego. Sus escasas provisiones de comida probablemente habían sido arrastradas por la corriente. Estaba de nuevo en el punto de partida, solo que ahora aún más débil, agotado y sin una pizca de esperanza. Se acurrucó en la fría piedra, abrazándose las rodillas y permitió que la desesperación se apoderara por completo de él. Ya no luchó. Simplemente esperó a que todo terminara. Cuando la siguiente ráfaga de viento lo despeñara, o cuando su corazón simplemente se detuviera por el frío y el terror, cerró los ojos y, de nuevo, surgieron ante él los rostros de Sarah y Emily. Pero esta vez no le daban fuerzas. Lo miraban con reproche. «Te has rendido», susurraban sus labios espectrales. «Nos has traicionado», gritó, intentando ahuyentar la visión, pero su grito se ahogó en el rugido de la tormenta. La noche se antojaba interminable. Alternaba entre el sopor y la consciencia, despertado por el frío o por un golpe de trueno especialmente fuerte. Su cuerpo estaba entumecido. Ya no sentía ni el dolor en la pierna ni el frío. Solo un cansancio y una indiferencia absolutos. Que sea lo que tenga que ser. Pero él. Cuando despuntó el alba, la tormenta comenzó a amainar. El viento seguía siendo fuerte, pero ya no era huracanado. El aguacero se había convertido en llovizna.
Robert abrió los ojos. El mundo a su alrededor había cambiado hasta ser irreconocible. La jungla parecía un campo de batalla. Decenas de árboles derribados, el suelo cubierto de ramas rotas y hojas arrancadas. Su arroyo se había transformado en un torrente turbio y rugiente que arrastraba lodo y escombros. Con dificultad, salió a rastras de su nicho. Le dolía todo el cuerpo como si lo hubieran molido a palos. Miró hacia el lugar donde había estado su campamento. Destrucción total, ni rastro del refugio. Todo lo que tenía era la comida, una navaja en el bolsillo y los harapos empapados que llevaba puestos. Incluso el medallón con las fotos que llevaba al cuello había desaparecido. La cadena debió de romperse cuando se cayó o se arrastró. Se arrodilló y comenzó a tantear en el barro, pero fue inútil. El último vínculo con su vida pasada se había perdido. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Se sentó en el suelo mojado y se limitó a mirar al vacío. Había perdido. La isla había ganado. No sentía nada, ni dolor, ni miedo, ni desesperación. Solo vacío. Estuvo sentado así durante varias horas, hasta que la lluvia cesó y salió el sol. Decidió acabar con todo. No iba a esperar a morir de hambre o de una infección. Lo haría él mismo. Se tambaleó hacia el océano. El agua estaba turbia y aún agitada después de la tormenta. Se adentraría en el agua y caminaría hasta que lo cubriera por completo. Sería rápido, casi indoloro. Llegó a la playa. La línea de costa también había cambiado. La tormenta había arrojado aún más basura y algas a la arena. Dio un paso al agua, luego otro. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Caminaba sin mirar atrás. Y entonces lo vio. A aproximadamente medio kilómetro de la costa, atrapado entre dos rocas en una pequeña cala, a la que evidentemente lo había arrastrado la tormenta, yacía un enorme trozo de metal destrozado. No era solo un revestimiento. Era la parte delantera de un avión. La cabina de los pilotos. Robert se quedó paralizado, de pie con el agua hasta la cintura. La cabina. Eso significaba que allí podría haber cosas que no se encontraban en la cabina de pasajeros. Un botiquín de primeros auxilios. Una radiobaliza de emergencia con manivela. Una pistola de bengalas. Herramientas. Tal vez incluso algo de comida o agua. Era el premio gordo. Una oportunidad. No solo para sobrevivir, sino para ser rescatado. La tormenta que casi lo mata y le quita todo, a la vez le había dado el mayor de los regalos. La ironía era cruel, casi burlona. Los pensamientos de suicidio se evaporaron al instante. Una nueva oleada de adrenalina y esperanza inundó sus venas. Salió a trompicones a la orilla y, sin pensarlo dos veces, echó a correr por la playa hacia la cabina. El dolor en la pierna regresó con renovada fuerza, pero no le prestó atención. Corría, tropezando y cayendo, levantándose y volviendo a correr. Llegar a la cabina no fue fácil, estaba atascada en una grieta rocosa. Tuvo que trepar por piedras afiladas y resbaladizas, arriesgándose a caer y hacerse pedazos. Finalmente llegó hasta ella. La cabina estaba muy dañada. Los cristales rotos, el fuselaje abollado y perforado en varios puntos. Miró dentro. Los cuerpos de los pilotos estaban sujetos a sus asientos. Una imagen terrible, pero Robert se obligó a no apartar la mirada. Susurró unas palabras de disculpa y se metió dentro, tratando de no mirar a los muertos. Comenzó a registrar la cabina. Su búsqueda fue recompensada. En un compartimento especial para equipos de emergencia, encontró algo con lo que ni siquiera se atrevía a soñar. Una caja naranja brillante e impermeable. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una pistola de señales, un lanzacohetes con 6 proyectiles, un botiquín de primeros auxilios grande y profesional, una multiherramienta parecida a una navaja suiza, pero mucho más potente, una brújula, un pequeño hacha y un rollo de cuerda de nylon resistente. Era más que un simple kit de supervivencia.
Era un arma. Herramientas. Esperanza. Encontró una cosa más, metida entre los asientos. Un encendedor. Normal y corriente. Un encendedor de gas, aparentemente perteneciente a uno de los pilotos. Lo encendió y funcionó. Una llama se elevó. Fuego. Así de simple. Robert salió de la cabina, aferrándose a sus tesoros. Se sentó en una roca y empezó a temblar. Pero esta vez no era por el frío ni por el miedo. Era una reacción a la colosal tensión nerviosa de las últimas horas. Había sobrevivido a la tormenta. Había estado al borde del suicidio. Y ahora tenía una oportunidad en sus manos. Una oportunidad real. Pero cuando miró hacia la orilla, hacia donde comenzaba la jungla, vio algo que hizo que su sangre se helara de nuevo en las venas. En la arena, donde la tormenta había arrastrado la capa superior, se veían huellas claramente marcadas. Huellas enormes de zarpas con las garras retraídas. Señales de un gran depredador. La bestia cuyo rugido había escuchado la primera noche. La tormenta lo había expulsado de su guarida. Y las huellas llevaban desde la jungla directamente hasta la cabina del avión. La bestia también había venido hasta aquí. Y estaba en algún lugar muy cerca. Robert comprendió que la tormenta no solo le había traído esperanza, sino también una nueva amenaza mortal. La posesión de herramientas y armas lo cambió todo. Robert ya no era una víctima indefensa de los elementos. Se había convertido en un participante activo de su destino. Lo primero que hizo, al regresar al lugar de su campamento destruido, fue encender un fuego. Esta vez, no con una lente y una oración, sino con un simple chasquido de su encendedor. Lo guardaba como oro en paño, consciente de que el gas no duraría eternamente. Después, se ocupó de su pierna. En el botiquín profesional había antisépticos, vendas estériles e incluso antibióticos en pastillas. Limpió a conciencia la herida, que ya había empezado a supurar gravemente. El dolor del yodo era infernal, pero aguantó. Sabía que era el precio de su vida. Empezó a tomar antibióticos, una pastilla al día, racionando la preciada reserva. Con ayuda del hacha, despejó rápidamente los escombros donde antes se encontraba su refugio. No se molestó en construir una nueva choza desde cero. En lugar de eso, decidió perfeccionar la oquedad rocosa. Cortó varios árboles jóvenes pero fuertes y construyó una tosca, pero robusta, empalizada delante, clavando las estacas profundamente en la tierra. Dejó una pequeña abertura en la pared, que podía ser tapiada por la noche. Ahora tenía una verdadera fortaleza en miniatura. Pero la idea de la bestia no lo dejaba en paz. Las huellas que había visto cerca de la cabina pertenecían a un gran depredador de la familia de los felinos. ¿Pero a cuál? Ni tigres ni leopardos habitan islas aisladas del Pacífico. Tal vez se trataba de alguna especie relicta que había sobrevivido aquí aislada del mundo. Esta suposición, que antes le habría parecido una hipótesis científica fascinante, ahora solo le provocaba un pavor helado. Comenzó a notar otros indicios de la presencia de la bestia. Arañazos en los troncos de los árboles, dejados por las garras a una altura de entre 1,80 y 2 metros, restos de presas devoradas, huesos de animales parecidos a cabras salvajes. Y a veces, por las noches, volvía a oír aquel rugido grave y gutural, pero ahora estaba más cerca. La bestia, perturbada por la tormenta, estaba explorando un nuevo territorio. Su territorio. Robert comprendió que ya no podía seguir escondiéndose. Tenía que convertirse en cazador. Con ayuda de la multiherramienta y el cuchillo, empezó a fabricar armas. Cortó una larga lanza de madera resistente, y para la punta usó un trozo afilado de metal, arrancado de la chapa del avión. La afiló durante horas, hasta que la hoja quedó tan afilada como una navaja. También fabricó un arco, pero las flechas salían torcidas y volaban de forma impredecible. Era un arma poco fiable.
Su principal esperanza seguía siendo la lanza y, por supuesto, la pistola de bengalas. Pero solo le quedaban 6 cartuchos, 6 disparos. Cada uno de ellos debía valer su peso en oro. El miedo a la bestia lo había vuelto más cauto, más atento. Aprendió a leer las huellas, a distinguir los sonidos de la jungla. Dejó de ser el geólogo Robert Brown, perdido en el bosque. Se estaba convirtiendo en parte de este bosque. Su oído se agudizó. Podía saber, por el crujido de una rama, si había pasado un animal grande o pequeño. Su vista se había acostumbrado a la penumbra bajo las copas de los árboles. Se movía en silencio, pisando con el talón y luego con la punta, como había leído en los libros. Un día, mientras revisaba las trampas que había colocado para cazar animales pequeños, se topó con huellas recientes de la bestia. Seguían el sendero que él recorría cada día hasta el arroyo. El depredador estaba estudiando sus rutas. No solo deambulaba por la isla, estaba cazando, de forma metódica, a él. Esta idea hizo que Robert viera la situación con nuevos ojos. No era solo una lucha por la supervivencia, era una guerra. Y en esta guerra solo podía haber un vencedor. Decidió preparar una emboscada. Encontró un lugar donde el sendero hacía una curva pronunciada alrededor de un gran peñasco. Un lugar perfecto para atacar desde un escondite. Pasó todo un día preparándose. Improvisó una pequeña plataforma en un árbol que sobresalía sobre el sendero, donde podría esconderse. Se ató al tronco con una cuerda para no caerse. Preparó la lanza y colocó la pistola de bengalas a su lado. Se quedó en la emboscada toda la noche. Nada. La bestia no apareció. Se quedó allí al día siguiente y a la noche siguiente. La tensión era insoportable. Cada movimiento de una hoja, cada grito de un ave nocturna lo hacía sobresaltar. El hambre y la sed lo atormentaban, pero no se movía. Al final de la segunda noche, cuando ya estaba a punto de rendirse y bajar, lo escuchó. Un ligero susurro. Luego otro. Alguien se acercaba por el sendero, lentamente, silenciosamente. Robert se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que le pareció que lo oirían en el otro extremo de la isla. Una sombra apareció tras la curva. Se movía con fluidez, con gracia. A la luz de la luna, que se filtraba entre el follaje, Robert finalmente vio a su enemigo. Era un animal enorme, más grande que un leopardo, con un cuerpo musculoso y poderoso. Su pelaje era oscuro, casi negro, lo que lo hacía prácticamente invisible en la noche. Sus ojos ardían con un fuego verde fosforescente. Un leopardo sombrío, como lo bautizó mentalmente Robert. La bestia se detuvo justo debajo de su plataforma. Aspiraba el aire, girando la cabeza de un lado a otro. Lo había olido. Robert apretó la lanza hasta que le blanquearon los nudillos. Ahora. O nunca. Apuntó a la espalda del depredador y, reuniendo todas sus fuerzas, arrojó la lanza hacia abajo. Pero en el último momento, la bestia, como presintiendo el peligro, se apartó a un lado. La lanza no entró en la columna vertebral, como había planeado Robert, sino en el muslo. Se escuchó un rugido ensordecedor, lleno de dolor y furia, que sacudió la jungla. La bestia giró sobre sí misma, tratando de extraer la lanza, y luego. Sus ojos ardientes se fijaron directamente en Robert, sentado en el árbol. Lo había visto. Ahora era algo personal. El depredador, cojeando y gruñendo, se abalanzó sobre el árbol. Saltaba, intentando alcanzar a Robert. Sus garras chirriaban contra la corteza, dejando profundas marcas. Robert, presa del pánico, agarró la pistola de bengalas, apuntó y disparó. Una estrella roja brillante salió disparada del cañón con un siseo y golpeó a la bestia justo en el pecho. Aulló de dolor y de miedo ante el fuego, y envuelto en llamas, se alejó del árbol. Se revolcaba por el suelo, tratando de apagar el fuego. Luego, aún gruñendo y cojeando, se ocultó en la jungla, dejando tras de sí un olor a pelo quemado
y un rastro de sangre. Robert se sentó en la plataforma, temblando de pies a cabeza. ¿Había ganado? ¿O solo lo había enfurecido aún más? Lo había herido. Lo había hecho sangrar. Ahora, la bestia no solo lo cazaría, se vengaría. Se quedó sentado en el árbol hasta el amanecer, sin atreverse a bajar. Cuando salió el sol, bajó con cautela al suelo. El rastro de sangre conducía a las profundidades de la isla. Debía decidir si seguir el rastro y rematar a la bestia herida, mientras estaba débil, o regresar a su campamento y esperar un nuevo ataque. Era una decisión arriesgada. Un depredador herido es doblemente peligroso, pero no tenía otra opción. No podía vivir con miedo constante. Tenía que acabar con esto. Revisó la pistola de bengalas. Le quedaban 5 cartuchos. Cogió el hacha y, respirando hondo, siguió el rastro de sangre que lo conducía al corazón de las tinieblas de esa isla. La persecución había comenzado. Pasaron meses, o tal vez un año. Robert había perdido la noción del tiempo. Los días se fundían en semanas, las semanas en meses. Las estaciones se sucedían con transiciones apenas perceptibles de la estación seca a la temporada de lluvias. Dejó de marcar los días con rasguños en la piedra. Se había vuelto inútil. Su único calendario eran las fases de la luna y los ritmos de la naturaleza. Aquella incursión, siguiendo el rastro de la bestia herida, no había conducido a nada. La sangre lo había llevado a un profundo desfiladero, en cuyo fondo rugía un río. La bestia, evidentemente, había cruzado al otro lado, y Robert no se arriesgó a seguirla. Regresó a su campamento, pero desde entonces todo había cambiado. Ya no oía el rugido por las noches. No encontraba huellas frescas cerca de su vivienda. El depredador o había muerto a causa de sus heridas, o se había escondido, lamiéndolas. Pero Robert sabía que estaba vivo. Sentía su presencia. La isla se había convertido en el campo de batalla de su silenciosa confrontación. Robert había cambiado. Físicamente, se había convertido en su sombra. Había adelgazado. Los músculos se habían vuelto secos y fibrosos. La piel, constantemente expuesta al sol, se había oscurecido y endurecido. El pelo largo y enmarañado, y la barba, lo hacían parecer un salvaje. La cicatriz en la pierna de la herida original y varias más de escaramuzas con jabalíes y piedras afiladas cubrían su cuerpo como mapas de su supervivencia, pero los cambios más profundos se habían producido en su interior. El geólogo Robert Brown había muerto el día en que se estrelló el avión. En su lugar, había nacido otro hombre, una criatura que no pensaba en fórmulas e hipótesis, sino en instintos y presentimientos. Había aprendido a entender el lenguaje del viento, a leer las señales en la tierra, a predecir el clima por el color del cielo. Sabía qué plantas curaban y cuáles mataban. Podía permanecer horas en una emboscada, sin moverse, mimetizándose con el entorno. Se había convertido en parte de ese lugar. Su dieta consistía en lo que podía cazar o encontrar. Peces, que pescaba con una lanza improvisada. Cangrejos y moluscos. A veces tenía suerte, y en la trampa caía un jabalí o un ave grande. Secaba la carne al sol, creando reservas. Aprendió a encontrar raíces y frutos comestibles, comprobándolos según la vieja regla. Mira lo que comen los animales. La soledad se había convertido en su compañera constante. Al principio fue angustiosa, lo volvía loco, lo obligaba a hablar con objetos inanimados. Llamó Tom a una gran roca junto al arroyo, y Susan a una palmera torcida en la playa. Mantenía largas conversaciones con ellos, pero con el tiempo se acostumbró al silencio. Las palabras se volvieron innecesarias. Su diálogo interno se acalló, sustituido por un flujo de imágenes y sensaciones. Empezó a olvidar el sonido de su propia voz, y a veces intentaba pronunciar su nombre. Robert, y sonaba extraño, ajeno,
Los recuerdos de su vida pasada se volvieron borrosos, como viejas fotografías. Los rostros de Sarah y Emily aún aparecían en su mente, pero eran lejanos, casi irreales. Todavía luchaba por ellas, pero esa lucha se había vuelto abstracta. Su principal motivación se había convertido en el simple deseo de despertarse a la mañana siguiente. Supervivencia por supervivencia. Había explorado casi toda la isla, había encontrado varias cuevas que utilizaba como refugios temporales. Encontró una aldea abandonada de alguna tribu indígena que había dejado la isla hacía muchas décadas. De ella solo quedaban cimientos de piedra e ídolos cubiertos de lianas. Este descubrimiento lo convenció aún más de su completo aislamiento. Un día, mientras exploraba el extremo más alejado de la isla, hizo un hallazgo que lo dejó estupefacto. En una pequeña meseta, oculta tras una espesa vegetación, encontró el viejo y oxidado esqueleto de un avión. Pero no era su avión. Era un caza militar de la Segunda Guerra Mundial, con círculos rojos en las alas, un Zero japonés. Llevaba allí más de medio siglo. Junto al avión, bajo un cobertizo hecho con ramas, encontró los restos del piloto, un esqueleto entre harapos de uniforme descompuesto, y a su lado, una caja metálica y una bolsa de goma. En la bolsa encontró un diario deshecho, pero aún legible. En la caja había varias latas de conservas, una cantimplora con restos de sake y una pistola Nambu con un cargador. Robert pasó varios días descifrando los jeroglíficos del diario, ayudándose con dibujos e intuición. Era la historia del teniente Tanaka, cuyo avión había sido derribado en el 44. Él, al igual que Robert, había sobrevivido en esta isla. El diario era una crónica de su lucha y su lento declive. Tanaka escribía sobre el hambre, las enfermedades, la soledad. Él también había construido refugios, también había cazado. Y escribió sobre el demonio de la jungla. Un enorme felino negro que lo aterrorizaba, que había matado a su único compañero, otro piloto derribado. Tanaka intentó matar a la bestia, pero fue en vano. Las últimas páginas del diario estaban llenas de locura. Escribía sobre sombras que le hablaban, sobre que el demonio le había robado el alma. La última entrada decía, «Ya no puedo más. Él ha ganado. Adiós, emperador. Adiós, Mikioka». Robert se sentó junto a los restos del piloto japonés, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se veía a sí mismo desde fuera. Estaba siguiendo el mismo camino. Él también estaba luchando contra la misma bestia. Él también se estaba volviendo loco lentamente por la soledad. ¿Le esperaba el mismo destino? ¿Morir allí, desesperado, dejando tras de sí solo un esqueleto y un diario que nadie leería jamás? Esta idea lo sacó de su estupor. No. Él no era Tanaka. No se rendiría a la locura. Lucharía hasta el final. Enterró los restos del piloto, rindiéndole honores militares como supo. Se comió las conservas. Era la primera comida de verdad en mucho tiempo. Se llevó la pistola con él. Otra arma para su arsenal. La adaptación le estaba costando un precio muy alto. Había sobrevivido, pero había dejado de ser humano en el sentido en que lo era antes. Se había convertido en una bestia para sobrevivir entre bestias. Una vez, mientras rastreaba un jabalí salvaje, y lo había atrapado en una trampa, no pudo matarlo con la lanza al primer intento. El animal herido se debatía y chillaba. En el pasado, Robert habría sentido lástima, pero ahora no sentía nada más que una fría satisfacción. Remató al jabalí con una piedra, metódico y sin emociones. Cuando estaba descuartizando la res, vio su reflejo en un charco de sangre. Lo miraba un rostro ajeno, aterrador, con ojos ardientes. No se reconoció a sí mismo. Y eso no lo asustó. El precio de la supervivencia era alto. Estaba perdiendo su humanidad, su cordura, su alma. Se había convertido en una sombra, en un fantasma de esta isla, como el teniente Tanaka antes que él. Y no sabía qué era peor: morir a manos de un depredador o llegar al día en que olvidara por completo quién era
y se convirtiera en otro demonio de la jungla. Un día, durante otra temporada de lluvias, su vieja herida en la pierna se inflamó de nuevo. Esta vez, ya no tenía antibióticos. La infección se extendió rápidamente. La pierna se hinchó y se puso morada. Comenzó la fiebre, el delirio. Yacía en su refugio, ardiendo de calor, y comprendió que este podría ser el final. Tenía alucinaciones. El teniente Tanaka venía a verlo y le hablaba en japonés. El leopardo sombrío venía a verlo, pero no atacaba, sino que simplemente se sentaba en una esquina y lo miraba con sus ojos verdes. Estaba al límite, y en uno de los momentos de lucidez, cuando el delirio retrocedió, comprendió que solo tenía una salida para detener la propagación de la infección. Un cuchillo al rojo vivo del botiquín. Amputación. O, al menos, cauterización. Miró su hacha, luego al fuego, y tomó la decisión más aterradora de su vida. La fiebre lo consumía por dentro. El mundo se había convertido en una pesadilla tambaleante y borrosa. Las voces en su cabeza discutían, gritaban, susurraban. El fantasma del teniente Tanaka se sentaba junto a su lecho y murmuraba algo monótonamente, señalando la pierna ennegrecida. La sombra de la bestia observaba en silencio desde la esquina. Robert sabía que era un delirio, pero eso no lo hacía más fácil. En los raros momentos de lucidez, era consciente de la gravedad de su situación. Gangrena gaseosa. Había visto las imágenes en los libros de texto de medicina. No hacer nada significaba una muerte segura y dolorosa. No había antibióticos. La única oportunidad era el fuego. Cirugía radical, bárbara. Tomó su decisión en uno de esos momentos de claridad. No podía morir así, tirado en su propia inmundicia y delirio. Tenía que luchar. Salió a rastras de su refugio hacia la fogata. Cada movimiento era una tortura. Añadió toda la leña que tenía cerca, avivando las llamas hasta formar una columna crepitante. Luego tomó la hoja de su hachuela y la colocó directamente en el corazón del fuego. Observó cómo el metal primero se oscurecía, luego se ponía rojo y finalmente comenzaba a brillar con un naranja deslumbrante. Preparó todo lo que pudo: un rollo de cuerda para hacer un torniquete, un palo para sujetarlo entre los dientes, una cantimplora con agua de lluvia. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la roca. Quitó el rollo de cuerda y lo apretó alrededor del muslo, de forma que la pierna por debajo se entumeció. El dolor era insoportable, pero sabía que lo que vendría sería peor. Tomó el palo y lo mordió con fuerza. Después, con la otra mano y usando dos ramas, sacó del fuego la hoja del hacha al rojo vivo. El calor le abrasó la cara. Cerró los ojos con fuerza. Por un segundo vaciló. Era una locura. No podría hacerlo. Pero entonces recordó el rostro de Emily, su risa. «¡Vuelve pronto, papá!», gritó, y ese grito no fue un grito humano, sino un aullido de dolor y rabia. Presionó el metal incandescente contra la carne ennegrecida e infectada de su espinilla. Un olor a carne quemada le golpeó la nariz. El dolor era tan cegador, tan absoluto, que el mundo desapareció. Solo quedó eso, una agonía blanca e incandescente. Perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo permaneció inconsciente. Un día. 2. Despertó con el frío. La hoguera se había extinguido. Caía una llovizna fina. Estaba vivo. Se miró la pierna. La visión era espantosa. Una enorme costra negra cubría la herida, pero, curiosamente, la hinchazón había disminuido y el enrojecimiento alrededor de la herida se había reducido. El método bárbaro había funcionado. El fuego había matado la infección. El precio había sido alto. Había sobrevivido, pero estaba mutilado. Los músculos y los tendones de la espinilla estaban quemados. Nunca más podría caminar con normalidad. Cojearía hasta el fin de sus días.
si es que esos días llegaban. La recuperación fue larga y tortuosa. Las primeras semanas apenas podía moverse. Se alimentó de los restos de carne seca y bebió agua de lluvia. Se redujo a un esqueleto, pero estaba vivo, y la fiebre había desaparecido. Cuando finalmente pudo levantarse, apoyándose en un bastón, comprendió lo mucho que había cambiado su mundo. Ya no podía moverse con rapidez. No podía perseguir a sus presas. Se había convertido en un blanco fácil. Tuvo que aprender a sobrevivir de nuevo, adaptándose a su discapacidad. Trasladó su campamento más cerca de la costa, a una de las cuevas que había encontrado antes. Allí era más fácil conseguir comida, pescado, cangrejos, moluscos. Perfeccionó sus aparejos de pesca, aprendió a tejer redes con lianas. Dejó de ser un cazador para convertirse en pescador y recolector. Su mundo se había reducido a unos pocos cientos de metros de playa y a la cueva. Pasó un año o dos más. Dejó de contarlos. El tiempo fluía como el agua en su arroyo. Aprendió a vivir con su cojera. Se fabricó una muleta resistente. Aprendió a pensar con varios pasos de antelación para compensar su lentitud. Psicológicamente también había cambiado. El dolor experimentado y la cercanía de la muerte lo habían vuelto aún más retraído, aún más silencioso. Casi había dejado de hablar consigo mismo. Su mente se había purgado de pensamientos innecesarios. Solo quedaban las necesidades básicas: comida, agua, seguridad. Se había convertido en una especie de ermitaño antiguo, inmerso en una eterna meditación de supervivencia. Un día, durante una fuerte marea baja, quedó al descubierto una sección del arrecife que normalmente estaba bajo el agua. Robert se dirigió hacia allí en busca de algas y moluscos comestibles. Y allí, atrapado en una grieta entre los corales, vio algo brillante. Se acercó. Era su medallón. El mismo que había perdido durante la tormenta hacía muchos años. Lo recogió. La plata estaba deslustrada por el agua salada, pero estaba intacto. Lo abrió. Las fotografías del interior estaban empapadas y se habían convertido en manchas incoloras. Ya no podía distinguir los rostros de Sarah y Emily. Solo siluetas borrosas. Se quedó de pie con el agua hasta las rodillas, sosteniendo en la mano ese trozo de metal inútil, y por primera vez en muchos años, lloró. No lloró de pena ni de alegría. Lloró al darse cuenta de lo que había perdido. No solo a su familia, a su vida. Había perdido incluso sus imágenes. Se habían borrado, como estas fotografías. Había estado luchando por fantasmas, por recuerdos que ya no tenían rostro. Este hallazgo se convirtió en otro punto de inflexión. Comprendió que ya no podía vivir en el pasado. ¿Aferrarse a lo que se había ido para siempre? Ese era el camino hacia la locura. El camino del teniente Tanaka. Debía dejarlo ir. Se adentró en el agua hasta la cintura, se balanceó y arrojó el medallón tan lejos como pudo. Siguió su trayectoria hasta la pequeña salpicadura en el agua. Eso era todo. El pasado estaba enterrado en el océano. Ahora solo tenía el presente. Esta isla. Este océano. Y él mismo. Al liberarse del peso del pasado, sintió un extraño alivio. Ya no era Robert Brown, el marido y padre que debía regresar. Era simplemente un hombre que había sobrevivido. Pero la isla aún no había terminado con él. Esa misma noche lo oyó de nuevo. El rugido. Bajo. Amenazante. Estaba lejos, pero estaba ahí. El leopardo sombrío. Había sobrevivido. Y recordaba. Robert miró su pistola japonesa, que guardaba en un lugar seco junto al lanzabengalas, con las 5 balas restantes. Sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarse de nuevo. Y esta vez sería la última batalla. La batalla no era por el pasado ni por el futuro, sino por el derecho a vivir este presente. Él, un ermitaño cojo, contra la sombra de la jungla. Y estaba listo.
Habían pasado 5 años desde el naufragio. 5 años. Robert se dio cuenta de repente al ver que las constelaciones en el cielo nocturno ocupaban la misma posición que en su primera noche en la isla. 5 ciclos de estaciones. 1825 días. O algo así. Los números ya no significaban nada. Se había convertido en el verdadero amo de su pequeño mundo. Su cueva se había transformado en una morada bien organizada. Tenía provisiones de pescado seco y fruta deshidratada, recipientes hechos con grandes conchas marinas para recoger agua de lluvia, un juego de herramientas de piedra afilada y otros utensilios hechos con metal encontrado. Su cuerpo, aunque marcado por la cojera, era fuerte y resistente. Era la encarnación de la supervivencia, pero la sombra de la bestia aún se cernía sobre él. Durante el último año, el depredador se había vuelto cada vez más audaz. Robert encontraba sus huellas cada vez más cerca de su cueva. En varias ocasiones lo había visto a lo lejos, una sombra negra y grácil que se deslizaba por la cresta de un acantilado a la luz de la luna. La bestia también había envejecido. Se había vuelto más lenta, pero más experimentada y astuta. Ya no atacaba a ciegas, acechaba, estudiaba. Era una partida de ajedrez donde el precio del error era la vida. Robert sabía que no podía vivir eternamente a la defensiva. Su cojera lo hacía vulnerable. Tarde o temprano, la bestia encontraría la manera de atacar. Tenía que dar el primer golpe. Tenía que poner fin a esta guerra que llevaban librando 5 años. Comenzó a prepararse para la última cacería. No era una salida improvisada, como la primera vez. Era un plan cuidadosamente elaborado, basado en años de observar los hábitos de la bestia. Conocía sus senderos preferidos, sus lugares de descanso, sus terrenos de caza. Decidió tenderle una trampa. En el desfiladero por donde corría su arroyo, había un cuello de botella donde 2 criaturas grandes no podían pasar a la vez. A un lado, un acantilado vertical. Al otro, un profundo precipicio. El lugar perfecto para el enfrentamiento final. Pasó semanas preparándose. En la cima del acantilado, justo encima del estrecho paso, construyó una gigantesca trampa de aplastamiento, una estructura masiva de troncos y piedras, sostenida por una única cuerda hecha de lianas. Si cortaba esa cuerda, toneladas de peso se desplomarían sin dejar nada vivo. La parte más difícil del plan era atraer a la bestia al desfiladero. Robert decidió usarse a sí mismo como cebo. Era un riesgo mortal. Un paso en falso, y se encontraría en las garras del depredador antes de llegar a la trampa. Esperó la noche de luna llena, cuando la visibilidad era máxima. Se llevó su mejor lanza, la pistola Tanaka, con 7 balas en el cargador, y una pistola de bengalas con los últimos 5 cartuchos. Dejó en su cueva el cadáver recién destazado de una cabra salvaje, sabiendo que el olor a sangre atraería al depredador. Y él mismo, cojeando, se dirigió por el sendero que conducía al desfiladero, dejando tras de sí un rastro evidente. Caminaba lentamente, mirando constantemente a su alrededor. Tenía los nervios a flor de piel. Sentía que lo observaban. No veía a la bestia, pero sentía su presencia en cada célula de su cuerpo. Cuando entró en el desfiladero, la luna se ocultó tras una nube y se hizo casi de noche. Se detuvo, escuchando. Silencio. Solo el ruido del agua en el arroyo. ¿Quizás la bestia no lo había seguido? Y entonces lo vio. Delante, a la salida del desfiladero, se alzaba una silueta negra. La bestia lo había adelantado y le había cortado el camino de retirada. El plan había fracasado. Estaba atrapado. La bestia se acercó lentamente. No gruñía. Se movía en silencio, segura de su superioridad. En sus ojos verdes ardía un fuego frío. Robert retrocedía hacia el lugar donde se cernía sobre él su trampa. Levantó la lanza. El depredador saltó. No apuntaba a Robert.
Saltó hacia la roca que estaba a su lado, elevándose en un solo movimiento. Ahora lo miraba desde arriba. Era un juego. Un cruel juego de gato y ratón. Robert disparó la pistola. La bala rebotó con un silbido en la piedra cerca de la cabeza de la bestia. Ni siquiera se inmutó. Volvió a saltar, esta vez aterrizando detrás de Robert, cortándole de nuevo el camino. Robert se dio cuenta de que su única oportunidad era la pistola de bengalas. El fuego. Lo único que temía la bestia. La sacó. La bestia, al ver el objeto familiar, se agazapó, preparándose para el salto. Robert disparó. Pero no a la bestia. Disparó hacia arriba, a la cuerda que sostenía, que sujetaba la trampa. Era su último y desesperado plan B. La estrella roja impactó en el entramado de lianas. Durante un segundo no pasó nada, y entonces se oyó un crujido. La cuerda no resistió. Con un estruendo ensordecedor, toneladas de troncos y piedras comenzaron a caer. La bestia, al darse cuenta del peligro, saltó con la velocidad del rayo. Pero no lejos de la trampa, sino hacia Robert. Si iba a morir, quería llevarse a su enemigo con él. Todo sucedió en un instante. Las garras del depredador se hundieron en el hombro y el pecho de Robert. Un dolor agudo, abrasador. Cayó de espaldas. Una enorme mole se le echó encima, los colmillos de la bestia a un palmo de su rostro. Sentía su aliento caliente y fétido. Y en ese momento, la trampa se abalanzó sobre ellos. El estruendo fue tal que le reventaron los oídos. El mundo se oscureció. Lo último que sintió Robert fue un golpe aplastante en las piernas y un dolor insoportable. Cuando recobró el sentido, el cielo estrellado se cernía sobre él. La luna había vuelto a asomarse entre las nubes. Estaba tendido en el suelo, aplastado bajo algo increíblemente pesado. A escasos centímetros de su rostro yacía la cabeza del leopardo sombrío. Sus ojos, que hasta hacía un instante ardían con furia verde, ahora eran vidrios inertes. La bestia estaba muerta. Un enorme tronco le había destrozado la columna vertebral. Robert había vencido. Pero era una victoria agridulce. El mismo tronco que había matado a la bestia le aprisionaba las piernas. Se movió. La pierna derecha, intacta, estaba atrapada, pero parecía estar bien. En cambio, la izquierda no la sentía. Miró hacia abajo. Su pierna izquierda, ya maltrecha, ahora estaba destrozada, reducida a una masa informe de huesos, carne y sangre. Estaba rota en varios puntos, retorcida de forma antinatural. Estaba atrapado. Atrapado en su propia trampa, a kilómetros de su cueva, con una pierna destrozada y graves heridas lacerantes en el pecho y el hombro. Se desangraba y no podía mover el tronco, que pesaba cientos de kilos. Yacía mirando las estrellas y a su enemigo muerto a su lado. Había ganado la guerra, pero parecía haber perdido la vida. El frío empezaba a calarle hasta los huesos. La conciencia comenzó a desvanecerse de nuevo. Cerró los ojos. Silencio. Por primera vez en 5 años, reinaba un silencio absoluto en la isla. El demonio de la jungla estaba muerto. Pero su vencedor moría con él. La noche fue una tortura interminable. El dolor de la pierna destrozada y las heridas lacerantes en el pecho se mezclaba con un frío penetrante. Robert perdió el conocimiento varias veces, pero cada vez volvía a la vida, despertado por una nueva oleada de agonía. Yacía pegado al suelo, junto al cuerpo de su enemigo muerto, y escuchaba el silencio. Un silencio ensordecedor. Ya no había rugidos en la noche, no había temor a la sombra entre los arbustos. Había vencido, pero el precio de esa victoria parecía demasiado alto. Sabía que, si no hacía nada, moriría allí mismo por la pérdida de sangre y la hipotermia. Tenía que liberarse. Intentó mover el tronco. Inútil. Era demasiado pesado. Estaba atrapado. Y entonces, su mente,
afilada por 5 años de supervivencia, empezó a funcionar. No entrar en pánico. Analizar. Buscar soluciones. Miró a su alrededor. Cerca, a su alcance, estaba su venablo. Una vara larga y resistente. Una palanca. Alcanzó el venablo. Lo deslizó bajo el enorme tronco, apoyándolo en una piedra. Se echó encima del otro extremo con todo su peso. El tronco se movió. 1 centímetro. 2. El dolor en la pierna era insoportable, pero siguió. Fue colocando piedras bajo el tronco, asegurando cada centímetro ganado. Era un trabajo lento y angustioso. Cada vez que movía el tronco, los huesos destrozados de su pierna chirriaban entre sí. Gritaba, pero continuaba. Le llevó varias horas. Cuando apuntaba el amanecer, por fin había logrado levantar el tronco lo suficiente como para sacar las piernas. Estaba libre. Pero la visión de su pierna izquierda le horrorizó. Parecía una masa sangrienta. Sabía que, si no detenía la hemorragia, no viviría más de 1 hora. Se arrancó los restos de la camisa y se hizo un torniquete improvisado. Luego miró su pierna derecha, la sana, y tomó otra decisión terrible, pero necesaria. Necesitaba una férula. Una férula segura y resistente. Cogió su hacha, que afortunadamente estaba cerca, y, apretando los dientes, cortó 2 trozos del astil de su fiel venablo. Los aplicó a su pierna destrozada y los ató con fuerza con los restos de la cuerda. Había hecho todo lo que podía. Ahora tenía que llegar a la cueva, al botiquín, a la comida, al agua. Eran kilómetros a través de un terreno accidentado. Para un hombre sano, 1 hora de camino. Para él, con una pierna destrozada y graves heridas, era un viaje al fin del mundo. Se arrastró. Se arrastró sobre las manos y una pierna sana, arrastrando consigo la extremidad destrozada e inútil. Cada metro era una tortura. Perdía el conocimiento, lo recuperaba y volvía a arrastrarse. Bebía agua de los charcos. Comía insectos crudos que encontraba bajo las piedras. Avanzaba, impulsado únicamente por la obstinación, por el mero instinto de supervivencia. El geólogo, el esposo, el padre. Todas esas identidades habían muerto hacía mucho tiempo. Solo quedaba el superviviente, una criatura que se negaba a morir. Le llevó 3 días. 3 días de infierno. Al final del tercer día, llegó arrastrándose a la playa y vio su cueva. Se arrastró hasta ella y se desplomó sin fuerzas sobre la cama de hojas. Lo había logrado. Había llegado. Las semanas siguientes fueron una lucha contra la muerte. Las heridas del pecho se infectaron. La pierna destrozada ardía como fuego, y volvió a delirar al borde de la muerte. Pero esta vez tenía medicamentos del botiquín. Se curó las heridas y se bebió los últimos antibióticos. Sobrevivió. De nuevo. La pierna nunca sanó correctamente. Permaneció deformada, torcida, casi inútil. Solo podía moverse con la ayuda de 2 muletas que se fabricó. Se había convertido en un verdadero lisiado. Pasó otra temporada de lluvias. Y otra temporada seca. Su vida se había convertido en una lenta y meditativa rutina. Ya no podía cazar ni alejarse mucho de la cueva. Pescaba, recolectaba mariscos, cuidaba su pequeño huerto donde cultivaba raíces comestibles. Venció a la isla, pero se convirtió en su prisionero eterno. Un día, sentado en una roca junto a su cueva y mirando al océano, lo vio. Un punto en el horizonte. Crecía lentamente. No era un espejismo, era un barco. Pánico, alegría, miedo. Una mezcla de emociones lo inundó. Agarró su pistola de bengalas. Le quedaba una sola carga. La última. La había guardado durante todos esos años. Apuntó al cielo y disparó. Una estrella rojo brillante se elevó hacia el cielo azul, dejando tras de sí una estela de humo. Observó conteniendo el aliento. ¿Lo verían?
¿No lo verían? El barco cambió de rumbo. Se dirigía directamente hacia la isla. Lo vieron. Unas horas después, una lancha se acercó a la orilla. De ella salieron hombres uniformados. Lo miraban. A esa criatura desgreñada, harapienta y coja, con horror y asombro. Uno de ellos dijo algo en inglés. Las palabras le resultaban familiares, pero Robert no entendió su significado de inmediato. Llevaba 5 años sin oír hablar a nadie. ¿Es usted Robert Brown?, preguntó el hombre, mirando una especie de tableta. ¿Pasajero del vuelo 815? Robert asintió. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un sonido ronco y graznante. El rescate no era como lo había imaginado. Lo rodearon médicos. Lo pusieron en una camilla. La suavidad del colchón le resultaba extraña, ajena. La ropa limpia le arañaba la piel. La comida tenía un sabor químico demasiado fuerte. Las voces de la gente eran demasiado ruidosas. A bordo del barco, el capitán le contó lo que había sucedido. A él, como a todos los demás pasajeros, lo habían dado por muerto hacía mucho tiempo. La búsqueda se había abandonado hacía años. Su barco, el barco, había terminado allí por casualidad, estudiando las corrientes oceánicas. Su rescate era un milagro. Un error estadístico. Preguntó por su familia. El capitán guardó silencio durante un largo rato y luego dijo que se pondría en contacto con tierra firme. La respuesta llegó unos días después, cuando ya se acercaban a Hawái. El médico del barco entró en su camarote. Estaba serio. Se sentó a su lado. Señor Brown. Robert, su esposa, Sarah, lo esperó. Lo esperó durante 3 años. Y luego, la vida sigue. Se volvió a casar. Tiene una nueva familia. Robert permaneció en silencio. Miró sus manos, toscas, llenas de cicatrices, las manos de un salvaje. ¿Y mi hija?, preguntó con voz ronca. ¿Emily? Está viva, sana y salva. Ahora tiene 11 años. Ella apenas lo recuerda, Robert. Era demasiado pequeña. El médico le puso una mano en el hombro. Lo siento mucho. Robert asintió. No sentía nada. Ni dolor, ni ira. Solo vacío. El mismo vacío que sintió cuando arrojó el medallón al océano. Había sobrevivido. Había vencido la tormenta, el hambre, las enfermedades. Había matado al demonio de la selva. Había pasado por el infierno y había regresado. Pero el mundo por el que había luchado había dejado de existir. Había vuelto a casa, pero ya no había hogar. Última escena. Está de pie junto a la ventana de una habitación de hospital. Fuera, las luces de una gran ciudad. El ruido de los coches, las voces de la gente. Se mira en el reflejo del cristal. Le devuelve la mirada un desconocido demacrado y barbudo, con ojos enloquecidos y un cuerpo mutilado. Un inválido. Un fantasma. Ha sobrevivido. Una victoria pírrica. Ganó la batalla contra la isla, pero perdió la guerra contra el tiempo. Y ahora, el silencio de la isla, que tanto odiaba y a la que tanto se había acostumbrado, le parecía el único paraíso que había perdido para siempre.